Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Mañana es tarde. Pasan 11 minutitos de las 12 de este 10 de junio, nada más y nada menos. Y hoy os tengo que decir que tenemos un super programa. Nos va a visitar Natibel Preciado. Nos vamos a ir a Vitas. Vamos a entrevistar a Antonio Elorza, que ha hecho un libro sobre Pedro Sánchez y creo que va a valer muchísimo todo lo que nos va a contar. Y muchas más cosas que van a ocurrir hoy aquí en Mañana es tarde. Os vamos a acompañar como siempre hasta las 2. Y ya sabéis que nos podéis seguir a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, simplemente tecleando Mañana es tarde, y por supuesto nuestro canal oficial de YouTube de Radio Intereconomía Valencia, pestañita en directo, pestañita de podcast, y ahí podéis, por un lado, vernos en directo y ver el programa in situ y escucharlo, y en el podcast, pues si queréis recuperar alguna entrevista, algún día que no nos hayáis podido escuchar, pues es el momento de recuperarlo. Y además, vínculo directo con todos vosotros a través del WhatsApp 690 19 95 65, 690 19 95 65. Así que lo único que me queda antes de empezar es darle los buenos días a Tenia Sastre. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien. Muy bien. Oiga, ¿tenemos mensajes de nuestros oyentes/oyentas? Pues tenemos uno de Pedro que no se carga, pero yo apuesto que dice buenos días. Ah, pues sí. Pues buenos días, Pedro. Ya luego hablaremos, porque hoy empiezan los playoffs, las semifinales contra Tenerife, aquí en la Fonteta. El último baile, bueno, o el penúltimo, nunca sabemos cuándo, si llegamos a la final, si no, pero uno de los últimos bailes ya en la Fonteta a las 9 de la noche, nada más, 9:15. Quien pone los horarios de la Liga CB es para hacérselo mirar un poquito. Pero bueno, Pedro, muy buenos días. Bueno, pues mientras tanto, dejadme que os cuente algo. Hoy en las provincias viene una noticia donde dice así: las mediciones de decibelios en el entorno de Les Arts avalan el calvario vecinal. Este pasado fin de semana se celebró el concierto de Les Arts y bueno, hay que hablar de ruido y hay que hablar de derechos vecinales. Que las viviendas de la ciudad de Las Artes soporten casi el doble de decibelios permitidos durante la época de conciertos es una muestra palpable, bajo mi punto de vista, de la ineptitud y el desdén de las autoridades municipales hacia la calidad de vida de sus propios ciudadanos. Mientras la administración impone férreas trabas burocráticas a las fallas, con sus verbenas, alegando razones de orden público, respeto a la normativa del ruido, bueno, pues resulta absolutamente incoherente y bajo mi punto de vista escandaloso que en un espacio cultural emblemático se permita un nivel sonoro que excede con creces los límites legales. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Los informes presentados por los vecinos, que datan de entre 2019 y 2023, no solo evidencian un incumplimiento flagrante de la ordenanza municipal sobre el ruido, sino que también denuncian una falta de control
y una permisividad vergonzosa hacia los organizadores de eventos en la Ciudad de las Artes. Este doble rasero no solo vulnera el derecho al descanso y a un entorno saludable, sino que genera una sensación de indefensión y abandono por parte de los vecinos afectados. ¿Dónde queda el compromiso con estos vecinos cuando el ruido estridente de los conciertos se convierte en la banda sonora diaria? Tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en el Santiago Bernabéu. ¿Por qué se criminalizan las fiestas tradicionales, como las fallas, mientras se toleran, incluso se promueven eventos que deterioran la calidad de vida sin respetar los límites sonoros? Lo tengo súper claro. La respuesta está en la falta de coherencia política, en el dinerito, por supuesto, y en la prioridad errónea que se da a ciertos intereses comerciales o turísticos frente a las necesidades básicas de los residentes. Exigir que se cumplan las ordenanzas es un derecho legítimo y una demanda justa que no puede ser obviada ni diluida por burocracias absurdas o incluso por favoritismos. La administración debe actuar con rigor y con equidad. Ni tolerancia para el exceso de ruido en la Ciudad de las Artes, ni impedimentos injustificados para las fallas. Solo así podrá restablecerse el equilibrio entre el ocio, la cultura y el bienestar ciudadano. Mañana es tarde. Y vamos con las noticias de la mano de las provincias y nuestro interdiario.es. Las provincias. El juez procesa al fiscal por ordenar la filtración sobre el novio de Ayuso. El papel del gobierno, el auto apunta que Ortiz recibió indicaciones desde Moncloa. Es una decisión histórica porque la causa también implica a la titular del Ministerio Público de Madrid. El PSOE da apoyo total al alto cargo encausado, ni cese ni dimisión por voluntad propia, mientras por parte del PP, Feijóo señala a Sánchez y ve legitimada su ofensiva para poner fin a la legislatura. Cerradas 7 playas en la Safor. Un vertido de origen desconocido contamina los principales arenales a punto de iniciarse la temporada de verano. Los agresores de un menor en Valencia bajo vigilancia. El colegio donde estudia un menor que sufrió una agresión por parte de compañeros de estudios mantiene vigilados a los sospechosos. 2 jóvenes confiesan que violaron a una menor tras drogarla en un botellón. Compromís sigue en Sumar, pero la división persiste. La división de Compromís persiste a pesar de la decisión adoptada ayer de mantenerse dentro de la coalición Sumar, que ni siquiera llegó a votarse. La crisis interna no se cierra después de las discrepancias en torno a si Sánchez debe comparecer por la Dana. En el interdiario.es, Mazón exigirá al gobierno la competencia en la gestión del litoral valenciano el 17 de junio. Eliminadas 10.601 viviendas turísticas del registro de turismo por no contar con referencia catastral. Y la Diputación de Valencia celebra la 5ª sesión de la Comisión de Estudio de la Dana. Más noticias en el interdiario.es y en los boletines horarios de esta casa. Y vamos ya con la canción del día, que es cómo parece que están pasando las cosas en nuestro país. En este momento en el que hay tanta mediatez, en el que todo tiene que ser ya para ayer, bueno, pues hay que pararse un poco, hay que reflexionar y a veces pues hay que ir a cámara lenta. ¿Esto quién nos lo dice? Pues uno de mis grupos favoritos, como es Sidecars, donde está Juancho a la cabeza, que es el hermano de Leiva. Así que vamos a escuchar
así de Cars y su canción Cámara Lenta. No hace falta que te diga que perdí el equilibrio. Han llovido mares desde que llegaste hasta aquí. Caminar por la cornisa parecía sencillo y hubiera caído al vacío si no fuera por ti. Boca a boca sin prender la luz, podría estar una eternidad, oírte respirar y morderme la lengua. Hoy me he dado cuenta de que tú no puedes dar ya ni un paso más y vuelves a marcharte a cámara lenta. He intentado no decirte lo que siempre te digo, y algún día te diré lo que no quieres oír. Ojalá te estés guardando algún secreto conmigo, que lo sientes parecido y no lo puedes decir. Boca a boca sin prender la luz, podría estar una eternidad, oírte respirar y morderme la lengua. Hoy me he dado cuenta de que tú no puedes dar ya ni un paso más y vuelves a marcharte a cámara lenta. Boca a boca sin prender la luz, podría estar una eternidad, oírte respirar y morderme la lengua. Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Hoy tenemos el placer de recibir a una de las grandes voces del periodismo y la literatura contemporánea aquí en España. Ella es escritora, es analista política, tertuliana incansable y, por supuesto, novelista con una sensibilidad única para mezclar realidad y ficción. Natibel Preciado nos presenta su última novela, El pan de mis hijos, publicada por Espasa y presentada recientemente en la Fundación Darío Madrid junto al escritor Luis Landero. Vamos a hablar de una historia tierna, intrigante, cargada de humor, donde, bueno, mejor que nos lo cuente ella, porque entre recuerdos, secretos familiares, casas abandonadas y un pasado que se desvela poco a poco, El pan de mis hijos habla de legado, de familia, de lo que realmente importa y de lo que a veces dejamos sin querer. Natibel, bienvenida, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, encantada. ¿Cómo estás? Pues muy bien, estoy mejor por dentro que por fuera, lo cual da una satisfacción a estas edades maravillosa, porque estoy sana, estoy contenta, me están saliendo las cosas bien. He escrito una novela que me da un placer inmenso escribirla, que tiene mucho de ficción, pero mucho de realidad. Aparezco yo mucho entre esas líneas y estoy muy contenta de estar aquí contigo. Yo os voy a reconocer, una persona que está escuchando toda mi vida en la radio, pues claro, verla ahora aquí, para mí esto es muy especial. Sí, la radio ha sido, ya no hago radio, pero he estado muchísimos años en la radio
Y todavía, fíjate, es una cosa curiosa, cuando voy en taxi por Madrid, hay taxistas que me reconocen por la voz. Es que la voz se queda. La voz tiene mucha fuerza, mucha fuerza. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo que estés hoy aquí en Mañana es Tarde. ¿Cómo nace esta historia? ¿Qué te inspiró a escribir El pan de mis hijos? Pues esta historia que yo digo que es un sueño, que todos podemos soñar, con que de repente algo externo nos facilita la vida, sin tener que trabajar tanto para conseguir nuestros objetivos, surgió de ese sueño, pero ese sueño está alimentado por una historia real que le sucedió a unos amigos mexicanos que un día llegaron de México a visitarme y me dijeron: somos inmensamente ricos. Y dije: ¿qué pasó? Y había pasado que una tía suya les había dejado una fortuna inesperada, siendo uno de los muchos sobrinos que tenía, y durante mucho tiempo trataron de averiguar por qué habían sido ellos los elegidos. Y esa historia era tan bonita y nos dio tanto pie a hablar de cosas, y que de repente, pues un día soñé con ellos y dije: esto lo tengo que escribir. Y esta es la historia de ese sueño que tiene muchísimo de realidad. Una novela que comienza con una herencia inesperada y con un requisito muy especial. Hay que cuidar de Lemonon, el botbail de la tía Luisa. ¿De dónde sale este personaje peludo? Y luego, ¿cuánto hay de ti en la protagonista? El personaje peludo es un personaje adorable. Me ha pasado una cosa, lo cuento porque me dejó muy impresionada. Estuve en la Feria del Libro de Madrid el último fin de semana y me llegó una pareja con un llavero, con la foto de un bobtail en el llavero, de esas redondas, y detrás ponía Lennon. Y entonces se le saltaron las lágrimas porque Lennon se había muerto hacía 15 días. Y venían a verme porque decían: es que hemos pensado quizá conoció a nuestro Lennon. No le conocí, pero está basado en un perro que yo he querido mucho y que este Lennon de la novela es el que guarda todos los secretos, el que lo sabe todo, ha sido testigo de todo. Lo que pasa es que no hablan los perros, pero como si hablaran, porque la protagonista tiene una relación tan intensa con el perro, acepta la herencia. La herencia, el requisito esencial es que se haga cargo de este peludo viejito y grande, y la heredera es una persona mayor, y dice: ¿cómo voy yo a tirar de este perro que hay que pasearlo, tiene que correr, Bueno, entonces ese perro es fundamental. Lennon es fundamental en esta historia porque es el testigo de toda la trama, de todo lo que pasa, que es muy inesperado. Hay mucha intriga en este libro. En la novela hay autoficción, hay metaliteratura, hay humor, hay crítica social. A mí me gustaría preguntarte, Natividad, cómo logras ese equilibrio entre lo íntimo tuyo, lo literario, lo irónico. Pues esto lo he logrado con... La verdad es que ha sido la novela que menos trabajo me ha costado escribir, porque, te voy a decir la verdad, es muy descarada. Es muy... he contado de verdad lo que pienso, cosas mías. No he tenido el menor pudor en contar cosas importantes, que yo considero importantes, y que siempre tienes ciertos miedos que van a pensar, no he pensado nada más que en mis hijos. He pensado en ellos. Ellos lo han leído previamente, les ha parecido bien, y mira que los insulto, en la novela de vez en cuando digo este fantoche, la otra no sé qué, en fin, pero aún así ha sido tan auténtica esta novela para mí, ha sido como cerrar un ciclo. Meditar sobre las cosas importantes de la vida, compartirlo con tus herederos, saber lo que te dejaron tus padres, que es un legado que lo vas a transmitir a las otras generaciones, y ha sido de verdad, he disfrutado como nunca. Tiene una trama de ficción, hay mucha intriga, que eso es lo que me ha costado un poquito más, porque hay que atarlo más, pero la parte de explosión, de sinceridad y de decir lo que importa y de decirlo con sin el menor pudor y con el mayor descaro posible, eso es muy, muy, muy liberador, y ojalá al lector lo entienda como tal. El libro aborda conceptos como la herencia desde varias dimensiones, ¿no? Una herencia material, una herencia emocional, una herencia generacional. ¿Qué te interesa explorar sobre lo que dejamos y lo que recibimos? Pues mira, yo que he entrevistado a lo largo de mi vida tantísimos personajes, algunos con
importantísimos, con premios Nobel, presidentes de gobierno, etcétera, etcétera, cuando llegan a una edad determinada o cuando hacen a una edad cierta, que dice un amigo mío, no una cierta edad, una edad cierta, y hacen balance de su vida, no se acuerdan nada de los cargos, del poder, del dinero. Empiezan a hacer recuento de otras cosas que han conseguido en la vida. Te hablan de la honestidad, te hablan de la soledad o de la compañía en función de lo que tengan. Te hablan de si se han portado bien consigo mismos, si duermen tranquilos, si tienen buenos recuerdos. O sea, lo importante en la vida, de verdad, lo otro es muy efímero. O sea, el que te toque un premio, yo que he tenido algún premio que otro, he tenido esa suerte, o una herencia como la de la tía Luisa que aparece en esta novela, es un asunto fugaz, de verdad. Se pasa enseguida, se olvida. Sin embargo, lo que no olvidas nunca es las personas que te han enseñado por primera vez algo. Estar rodeada de gente que admiras. Tener unos hijos con los que tienes buena relación. Saber que hay valores que ahora están un poco olvidados y había que resucitarlos, porque desde Aristóteles hasta nuestros días lo importante sabemos lo que es. Si es que lo sabemos, pero se nos olvida. Lo mismo que se nos olvidan personajes que son esenciales en la historia de la humanidad y nos acordamos de los canallas. Pero ¿por qué no recordamos y no asimilamos esa herencia genética, histórica, biológica? Todo lo que hemos aprendido. Parece que somos nuevos en todo, ¿no? Tenemos el problema del adanismo, ¿no? Parece que cada generación tiene que empezar una historia nueva y borrón y cuenta nueva y cometemos muchos errores si no nos acordamos de lo esencial. Y si no, ya se encargan de borrarlo, ¿eh? Es que lo esencial son valores eternos, o sea, es la honestidad, es la solidaridad, es la educación, es el civismo. Si no hay forma, si no hay buenas formas, no hay fondo. Es que el fondo tiene que ir acompañado siempre de la forma, porque somos gente civilizada, no podemos ser unos salvajes, ¿no? Tenemos la educación para comportarnos bien ante el otro. Todas esas cosas que son valores cívicos, que no es otra cosa, que no es nada más y nada menos, porque parece que hemos olvidado todo eso. Y tanto. Lo que pasa es que aquí en Valencia, como tenemos tan presente la riada que tuvimos el 29 de octubre y la lección que nos dio no solo la gente joven, que sí, pero toda la gente en general, pues como que te abrazas un poquito más a la raza humana, ¿no? Claro. Te reconforta bastante. Es que yo creo que en la novela lo cuento, o sea, el mundo se mueve porque hay gente que cumple con su obligación, y porque la bondad es revolucionaria, porque si no fuera por esas personas que cuando hay grandes desastres, me da igual la dana, que el confinamiento, que las heladas, que las guerras, el mundo sigue funcionando gracias a que hay no solo los sanitarios, que nos acordamos tantos de ellos cuando el confinamiento, transportistas, panaderos, incluso, te voy a decir, periodistas que cumplen con su deber. Fíjate con el apagón, que la radio fue fundamental para explicar. Es decir, hay gente que no sale en las primeras páginas de los periódicos, pero que todos los días dice, oye, yo voy a... ¿Qué es lo que yo me he planteado y me he planteado en esta historia? Es adecentar el trocito de mundo que te corresponde, que es pequeño, pero si tú ese trocito de tierra, con todo lo que le rodea, plantas, animales, hijos, personas, amigos, lo dejas adecentado, has cumplido ya en la vida. No pidas más, pero ya está bien, ¿eh? Luego, has comentado que en la novela hay intriga. ¿Te interesa jugar con el suspense? Me divierte porque yo misma cuando escribo me planteo enigmas y digo, ¿cómo voy a salir de esta? De repente, la herencia de la tía Luisa. ¿Qué pasa con esos cuadros que recuerdan la heredera con los hijos? Recuerda, ¿te acuerdas de aquel Modigliani que tenía, o del Sorolla, o del Fortuny, o de tal? ¿Te acuerdas de todo? Cuando íbamos a su casa, hemos ido poco, pero ¿te acuerdas de esas joyas que tenía la tía Luisa? Entonces empiezan a investigar qué será de todo aquello. Y claro, yo misma me planteo, al ponerme a escribir, me planteo enigmas de los que tengo que salir. Y eso es muy divertido a la hora de escribir, darle salida creíble, darle salida a una ficción que parezca absolutamente real.
Porque aquí donde veis a Natibel, ella escribe de noche. No, ahora de día. Y ahora ya de día. Ahora ya de día. Yo, que pues, veo mejor. Y lo de jubilarnos. No he pensado en eso. Ya. Pero sí te voy a decir una cosa. Has dicho que soy incansable con tal, con cual, con tal. Como tertuliana. Eso estoy muy cansada. Te voy a decir la verdad. Estoy muy cansada. No quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso porque yo soy... ¿Sabes lo que me pasa? Yo me he planteado siempre que he ido, fíjate, sí he ido a tertulias de todo tipo y he estado en muchas emisoras de televisión y he hablado de todo sin ningún problema, pero yo he tenido siempre una consigna para mí misma, una manera de ejercer esa opinión, y es no decir nunca algo de un personaje que no le pueda decir a la cara. Y ahora me tengo que callar tantas cosas que lo paso fatal. Te entiendo perfectamente. Lo paso fatal. Entonces de eso estoy un poquito cansada. O sea, de eso me estoy retirando, me estoy quitando. Como me quité de fumar, como me quité de los somníferos que tuve que tomar un tiempo, como que lo pasé mal y tomaba cosas para dormir, me estoy quitando también de las tertulias. No se puede seguir es que hablando de determinadas cosas que causan tanto dolor, de verdad. Además, de verdad. ¿Podríamos hablar que esta novela es más confesional, más íntima, más libre? Sin duda, sin duda. Esta ya te he dicho que la he escrito con cierto descaro y sin ningún pudor, y pensando que, oye, que no tengo mucho que ocultar, que todo lo que cuento, el balance que hago de mi manera de ser, de mis historias, de mis recuerdos, de mis aventuras, de todo, pues que estoy, claro, seleccionado. La memoria es muy sabia y quita lo malo y te deja con lo bueno. Entonces todo lo que recuerdo, pues son cosas de las que no me arrepiento en absoluto y que me parece que es un buen legado que les puedo dejar a mis hijos. Voy a decir el final de la novela, aunque parezca disparatado. Spoiler. Lo mejor que les puedes dejar a tus hijos es una almohada rellena de buenos recuerdos para que tengan sueños agradables y dulces. Me lo voy a apuntar porque Pues sí. El viernes mis padres cumplen 50 años de casados. Ah, pues díselo. Entonces, hombre, esto es un puntazo. Díselo, esto es un puntazo. Hablabas de tus hijos, vamos a ir acabando ya. La protagonista de la novela vive con la presión de sus hijos. ¿Tú también te has sentido presionada? Hombre, es que es la función fundamental que tienes en la vida. Es eso que decía, o sea, tus padres, a mí mis padres... Yo estoy... Empieza con dos frases que son, sobre todo una, muy importante. Es cuántas personas están orgullosas de los padres que han tenido. Yo soy una de ellas. Y otra frase rotunda son de Héctor Abad Falciolince, que es el autor del Olvido que seremos, que es maravilloso. Y otra de las frases es: si quieres que tu hijo sea bueno, hazle feliz. Y si quieres que sea mejor, hazle más feliz. Y entonces esa ha sido mi norma en la vida. Eso tiene fallos, ¿eh? No creas que es perfecto. No se puede aplicar siempre. Es complicado porque hay personas que necesitan más disciplina, más mano dura, y eso se debate también en la novela. A lo mejor luego cuando llega el momento de la maternidad se dan cuenta de lo que habían hecho sus papás por ellos. Exactamente, pero bueno. Y luego la tía Luisa, que digamos que es el elemento enigmático de la novela. ¿Es el símbolo de una generación desaparecida? ¿Aquella generación que se queda con los secretos familiares? Es eso, y es algo más en esta novela. La tía Luisa, que en las primeras páginas cae fatal porque es una mujer rica, engreída, excluyente, que a la protagonista la trata siempre fatal, a su sobrina le dice: está gorda, cómo no he hecho esto, cómo no he hecho lo otro, qué tal, va. Pues de repente a lo largo de la novela vas investigando cómo era la tía Luisa, qué secretos tenía, por qué es como es, por qué actúa como actúa. Y entonces es un poco la idea de que no juzgues a primera vista, no te quedes con la primera impresión. Profundiza en las cosas, profundiza en las personas. Eso lo tenemos que hacer mucho los periodistas, ¿no? Y deberíamos seguir haciéndolo, y hay muchos que lo hacen. Profundiza y no te dejes engañar. Ahora que es muy difícil distinguir las verdades de las mentiras, pues mira, a través de estos personajes
puedes aprender un poquito a manejar la realidad. Cuando la gente acabe de leer El pan de mis hijos, ¿qué esperas que se lleven? Pues que aprendan con una frase, con una identificación con un personaje, como estos que vinieron a la Feria del Libro y les impresionó la historia y se ven identificados en la historia. Pues lo mismo que yo espero cuando soy lectora. Cuando soy lectora quiero que alguien exprese mejor que yo lo que yo siento y no he sabido expresar. Eso es lo único que pido. Madre mía, que Natibel Preciado diga lo que no he sabido expresar me parece herejía máxima. Hay tantas cosas que no sé expresar. Bueno, pues Natibel, que muchísimas gracias por haber estado aquí en Mañana es Tarde. Gracias por aportarnos esta historia tierna, intrigante, con humor y donde se habla de familia, en mayúsculas. El pan de mis hijos. Un auténtico placer, muchísimas gracias. Para mí también, gracias. Nosotros nos vamos un momentito a publicidad y continuamos aquí en Mañana es Tarde. Mañana es Tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas. Elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece. Calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. El Port de València dedica el mes de juny al medi ambient i ho fa de la mà de Mafalda, amb una exposició que combina ironia i humor amb informació real sobre actuacions en sostenibilitat. Pren consciència en verd pel medi ambient. Exposició Consciència en verd. Port de València, edifici del Rellotge, del 2 al 29 de juny. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma, economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. La vida sigue su curso, pero cuando llega el momento de despedir a un ser querido, necesitamos un apoyo cercano y comprensivo. Funeraria La Serranía está contigo en este difícil trance, ofreciendo un servicio integral, personalizado y durante las 24 horas del día para que puedas despedirte con tranquilidad. Llama ahora al 618 87 88 19 o contacta en funerarialaserranía.es, porque juntos podemos honrar a quienes amamos. ¿Quién dice que solo puedes tener energía eléctrica? En Tornasol Energy descubre los kits solares autoinstalables al mejor precio y olvídate de los apagones. Es fácil de instalar, cargar y volver a guardar. Descúbrenos en tornasol.energy y ahorra hasta el 90% de tu factura sin esfuerzo. Y te regalamos 30 euros si nos dejas tu correo electrónico para recibir un código directo de acceso. Así somos en Tornasol Energy, más rápidos que la luz. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com.
¿Quieres asegurar el futuro profesional de tu hijo? Llega a Valencia Cantera de Empresas, la academia de formación tecnológica para niños y niñas desde los 5 años. Robótica con Lego, programación con Minecraft, diseño de videojuegos con Roblox y mucho más. La única con sello de calidad de la Asociación de Robótica Española. Clases por niveles de lunes a viernes e intensivos y talleres los sábados. Estamos en la calle Pobla de Farnals número 48 de Valencia, en la web canteradeempresas.com o llámanos al 637 24 19 81. Comer y beber. Un lugar al sol donde Chema Ferrer hará posible los sueños de sibaritas, gastrónomos, mamotretos y tragaldabas. Comer y beber. Los jueves de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía Valencia. Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde en este programa de este martes 10 de junio y estoy aquí con mi compañero Paco Barea, don Francisco, que ayer se marcó un varadero de esos de quitarse el sombrero una vez más. Pues ante todo gracias, tampoco tú te las andas muy lejos, que has tenido aquí una invitada de excepción, de privilegio. Y lo que queda. Porque Natividad, es todo un lujo tener en los estudios a Natividad Preciado, como hace no mucho estuvo aquí Javier Sierra. Y la verdad que tener a estos hombres de las letras españolas es todo un lujo. ¿Conoces a Antonio Elorza? No le tengo gusto. Escribía en El País, ahora escribe en The Objective. Es octogenario y ha escrito el libro Pedro Sánchez o La pasión por sí mismo, anatomía de un dictador. Y lo vamos a tener en la segunda parte del programa. Cuando has dado la pasión, digo, ¿cuál es que se apunta a una hermandad de Semana Santa? No, yo no creo. No, no lo veo yo. Váyate a la marinera. Y bueno, después de escuchar hoy a Nativel, escuchar luego a Antonio, creo que hoy... ¿Pero lo vas a tener hoy también? Por teléfono. Bueno, pero lo vas a tener. Sí, por supuesto. Es lo que hay veces que es por teléfono, hay veces que es en persona, y estupendo. Así que sin problemas. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasó ayer en el varadero? Son de esos programas que los haces, los preparas y te salen como te salen. Es decir, vamos a ver, ayer tuvimos, curiosamente, empezando nada más el programa, pues hombre, yo creo que todo evento náutico, en este caso, como es la tercera regata de vela clásica de Javia, el Club Náutico de Javia, que se celebra entre el 27 y el 29 de junio, lo quisimos poner en valor, Juanfran, porque no es de la típica regata con el barco, con el catamarán, sino que son barcos de este tipo más antiguos. Uh-huh. Va a estar presente, por ejemplo, la Tirant lo Blanc, la de la Generalitat Valenciana, que en su día generó una polémica, estuvo en su momento atracada, estaba que no se utilizaba, y el presidente Ximo Puig en su día ¿cómo se dice? La recuperó, correcto. La reflotó. Exacto, la reflotó. Vamos, lo que no han hecho con las rocas del Corpus. Exacto. Vale. Bueno, lo de las rocas del Corpus tiene mucho de tela marinera, que ya de eso tiene mucha tela. ¿Vale? Pues mira, la semana que viene, si quieres, el martes a la 1:30 tendremos a los representantes de Amics del Corpus que vienen a traernos la Moma Dolsa y es el momento de hablar con ellos un poquito. Yo creo que ha sido, pero no ha sido culpa de ellos. No, por supuesto que no, hombre. Sino que ha sido bastante hacen, ¿eh? Yo creo que Juanfran, en ese sentido, bastante fallos ha tenido el ayuntamiento, pero no de ahora, sino los de antes, porque el problema de los carros, de antes. El problema de los carros viene de mucho antes. Sí, señor. Y el problema, en el fondo, independiente de otras muchas más cosas, de los xilófagos, las termitas, etcétera, es porque en Valencia ha ido mermando en especialistas carreteros. Y el fondo de la cuestión de todo esto es que Valencia no los tiene. Y cuando precisamente, y si me permites el paréntesis con el Corpus, cuando precisamente los habían encontrado, tenían que contratar con una empresa de abonos. Ahí hicieron mal el trámite, porque a quien se lo encargaban era a un especialista carretero. Pero estas cosas de los trámites burocráticos y legislativos, la empresa con la que se contrató, es cierto, tenía razón Fuset, pero claro, aquí echa el comentario, echa la trampa. ¿Me has comprendido? Sí. Se contrata a un especialista carretero, pero con quien se hace el contrato es con una empresa de abonos, que no toca. Aquí
se planificó mal. ¿Has visto tú todas las cosas que suceden en contra de? Y yo sigo manteniendo, si me lo permites, que los cirialos no se juega a ser cirialó. Ya sabes por dónde voy. Cirialó es un cirialó que es el emblema del corpus y no, yo salgo este año de cirialó. No. Para salir de cirialó tiene usted que hacer un números clausus y un examen y una tesis, que es lo más importante del corpus. Eso es lo que pienso yo. También es una manera de cortesía. También, pero eso que no se haga con todos los personajes, sino de vez en cuando, con uno, pero vamos, es que al final... Este año está complicada la cosa, porque tenga en cuenta que como en todas las fiestas, las fallas son las que traen todo el material humano, o básicamente la gran mayoría, es que están todas en Alicante. El calendario es el que es. Yo si quiere le traigo ahora mismo los folletos y el libro que han hecho de papers del corpus, que lo tengo ahí en la bolsa. ¿Tienes el calendario? El calendario no me lo he traído. Sí. El calendario no me lo he Pues traído. salgo yo. ¿Dale? El capellán. En el yija, en mi caballico ahí. Ahí estamos. Caballico no. No, es un percherón de esto. Es un pobrecico. Bueno, no sé quién sufre más, si el caballo o yo, ¿eh? Te lo digo yo. Ahora que Atenea no nos oye, como podían volver a recuperarse las apuestas ahí en la puchada de los roques, hombre, ¿no? Pero si no hay rocas. Pues eso, por eso no hay apuestas. Porque también era maltrato animal. No le voy a responder. Ay, pues eso es lo que han dicho. Yo no Paco, le voy a responder. Pero ya sabes, sí. Para finalizar el es que tema, no estoy de acuerdo. Yo tampoco, pero bueno, las tradiciones son las que son. No, pero ¿el qué? Lo de no salir, lo de no dejar salir a hacer la pucha de los roques como se tocaba, esa pucha de los roques hay que volver a recuperarla como era, como siempre. Espectacular pucha. Pero en el momento, yo nunca vi un maltrato animal, pero bueno. Pero eso es lo que esgrimían, que el animal sufre y tal. También sufre conmigo encima. Hombre, volviendo al tema del varadero. Pues hombre, os di un gustazo de que estuviera en esta primera parte que le dediqué a esta regata vela clásica, por el que le he cogido cariño. Le vamos a volver a contar a finales de mes, que tendremos a los responsables de la organización y a uno de los patrocinadores que no quedó, porque tuvimos con nosotros al Sumum de Engelbolkes y al Sumum de CIES, que es una de las empresas valencianas especializadas en el mundo marítimo, en construcciones marítimas. Y aparte de que escuchábamos ayer en ese apoyo y patrocinio a la regata, pues un día vendrá y contará qué hace y qué ha hecho y qué está haciendo CIES por el mundo canario, por el mundo de las Islas Canarias. Uh-huh. Y hombre, también tuvimos una cosa curiosa, que se nota que nuestro programa va cogiendo fuelle, y porque siempre pienso que los programas, mira, precisamente estaba en la mesa de la redacción, iba a subir el iVoox, que lo subes a las redes, y curiosamente, Juanfran, el jefe de la demarcación de costas, dijo que prácticamente todo lo que había dicho el director general de puertos era falso. Con aquello del 5.1, ¿te acuerdas que estuvimos? El tema de la arena, del cribado. Que si el cribado, que hay un 5.1, que tiene que ser el 5%, y explicó que, hombre, dice, esto es como suspender con un 4,99. Bueno, le pegó una refriega a nuestro estimado amigo y compañero, director general de puestos, Mar García Manzana, el jefe de la demarcación. Nosotros le invitamos, aunque fuera o fuese por teléfono, que contestara él. Dijo, no, es suficiente con que usted lea lo que los 7 puntos. Yo lo resumí en 5 puntitos, pero bueno, le pegó una buena refriega. Ahí quedó. Le dijo que era prácticamente todo falso, y que de las reuniones que sí que se habían reunido con... Yo es que igual, más que mentiras, lo que creo que hay diferencia de conceptos. Yo creo que también. ¿Verdad? Me da la impresión. Hablando a uno y viendo a otro... No, porque viendo a Marc, de verdad, no me da la impresión de que sea una persona que miente. Creo que coincido contigo, conoces a Mar de varias ocasiones que ha estado en el programa, de otras que ha estado en el programa de nuestro compañero Pichardo en Intercafé. Uh-huh. Y no es unas personas de las que entre... Él es político, director general, pero a la vez el ser humano nos da los feedback de cómo es una persona. Y yo te puedo decir que coincido contigo, me lo has adelantado, no es de las personas que vaya mintiendo por la vida. Y además, como dijo el consejero Vicente Martínez Mus, estamos aquí para trabajar por los valencianos. Y además comentó una cosa también, es decir, que precisamente el consejero lo ha dicho el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, van a reclamar, a veces porque como somos valencianos, al gobierno de España, al del presidente Sánchez, de que se ceda a la Generalitat Valenciana la gestión del litoral. Y eso yo creo que es importante, porque ya lo tienen otras autonomías. Uh-huh. Y eso es muy importante. Yo creo que un día en el Varadero lo trataremos, a ver si puede venir el consejero. Oye, Paco, y otra pregunta que te quería hacer. Al final,
sí que tenemos los restaurantes en la Marina? Los restaurantes en la Marina no lo tratamos ayer, quiero tratarlo dentro de algunas semanas, pues se van a quedar en la Marina, vamos, entre comillas, se van a quedar, van a permanecer, porque así lo ha dictado un auto de 2 juzgados distintos de lo contencioso, uno creo que es el 6, el otro es el 1, que le han dicho al ayuntamiento que usted no puede ir por el camino de lo contencioso para desahuciar a alguien que tenga en su espacio, que ese es el suyo, evidentemente que es del ayuntamiento, pero que el procedimiento no es ese, porque el contrato de arrendamiento que se hizo en su día con el consorcio tiene que ir por la vía civil. Y por la vía civil, don Juan Fran Barberá, si mis fuentes de juzgados no me fallan, cuando se fijan la audiencia previa para un juicio, audiencia previa, usted es abogado letrado, se fija para dentro de un año. Y es decir, yo le tiro que los restaurantes vayan a estar mínimo. Ahí. Exacto, conforme mínimo, está mínimo, la justicia. Mínimo. Y yo creo. Eso es la teoría. Esa es la teoría. En la audiencia previa, un año. Y que yo creo que a lo tonto se van a tirar 2 años, un poco por la, entre comillas, una gestión yo creo que no ha sido bien llevada por el ayuntamiento, porque los restaurantes en ningún momento dijeron se pusieron farrucos, a ver si me comprendes, ellos dijeron en todo momento que estuvieron aquí las dos partes yo creo que de los abogados. La farruca en este caso y las declaraciones altisonantes fueron las de la alcaldesa de Valencia acusando a esta gente de crear una zona de botellón, cuando precisamente entiendo, Paco, que a un restaurante lo que menos le interesa es que haya botellón. Incluso te digo que se les ha dicho, se les ha calificado, se les ha tildado en alguna ocasión de que son pub. No son pub, son restaurantes con ambientación musical. Sí. Que perfectamente un restaurante puedes tener ahí ambientado en la comida. Evidentemente a la tarde, noche hay tardeos allí y también puedes ir a cenar. Que luego se produce la situación de que cambia el panorama de comida o de cena, pues sí, eso es cierto, pero que son restaurantes con ambientación musical. Y hombre, decir que eso provoca botellón, pues la misma situación, y vamos, sin ambajes, y mire, he intentado hacerlo lo mejor objetivo posible, porque en esta ciudad todo se sabe, y cada uno lo que hacemos y dejamos de hacer, pero en el Vélez-Events se produce la misma situación. Y ojo con el Vélez-Events. Ojo, no es que te adelante nada. Lo que quiero comentar a los oyentes es lo siguiente. El Ayuntamiento de Valencia, a través de AUNSA, está procediendo a realizar un inventario, un documento para proteger distintos edificios de la ciudad de Valencia, que sería la Valencia moderna, en la que entrarían X edificios. Y entre esos edificios se pretende declarar bien de relevancia local al Vélez-Events. Y en los bienes de relevancia local no es muy normal que se desarrollen actividades de fiestas. Ni de restauración. Ni de restauración, etcétera, no es muy normal. De restauración, a un tira que te va se puede hacer, pero bueno, no de pubs que acaban a las 4 o las 5 o las 6 de la mañana. Pues veremos en qué queda. Yo creo que el procedimiento ya se ha empezado, lo está haciendo AUNSA, se le encargó el año pasado. Y no es porque decían, mira, pues ahora contra el VLSB se van a ir. No, es que se merece la calificación, y yo creo que se lo merece, es el icono de la Marina. Así es. Y ya para terminar, pues corre, contarte, que nos queda medio minuto. Por eso, medio minuto puedo decir que estuvo uno de los máximos representantes de la tercera y cuarta naviera del mundo mundial, Miguel Marín, nos adelantó los ítems de futuro de CSP, Spain, de Costco Shipping Ports. Y estuvo también la jefa del Servicio de Arqueología, que nos estuvo contando que este año son 120 años del Faro de Valencia, y las vicisitudes y comentarios que nos hizo, que a veces hay curiosidades que desconocemos. Pues si queréis escuchar más de estas cosas, los lunes a las 6 de la tarde, Paco Barea con El Varadero. Y mañana pasado hablaremos, porque el jueves a las 6, El Flamero, hablando de la Semana Santa Valenciana. No sabe usted las novedades que empezaremos a traer. Ay, familiares, ¿no? Sí, entre ellas una, pero no vendrá en este programa. Vale, pero la puedo contar ahora luego, ¿no? Cuando usted pueda. Muy bien. Que ya es feliz. ¿Ya es feliz? Ya es, ¿Su padre también? ¡Hombre! Y pues la madre. Gracias, Paco. Vamos al informativo. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas tardes. El Banco de España ha revisado 3 décimas a la baja su previsión de crecimiento económico para 2025 hasta el 2,4% y 1 décima la de 2026 al 1,8%. Esta revisión a la baja se debe a la menor aportación del sector exterior debido a la elevada incertidumbre provocada por el riesgo arancelario. La revisión a la baja la adelantaba ayer en el Congreso el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Nos revisa al crecimiento 3 décimas en 2025 y 1 décima en 2026. La tasa de paro apenas se modifica en la previsión respecto a la que teníamos en marzo. La inflación, como ven, apenas se mueve. Aumenta algo la inflación subyacente en el año 2025, pero el 26 prácticamente seguimos en un horizonte de inflación muy en línea con el objetivo. Las nuevas previsiones del Banco de España apuntan, como acabamos de escuchar, a una tasa de inflación general promedio en 2025 del 2,4%, 1 décima menos de lo proyectado en marzo. Más allá de 2025 se espera que el proceso desinflacionario continúe en 2026, momento en el que la tasa de inflación general promedio descendería hasta el 1,7%. En cuanto al mercado laboral, el organismo mantiene en el 10,5% su previsión para la tasa de paro este año, aunque eleva 2 décimas respecto al informe anterior su proyección para 2026 hasta el 10,2%. Y en Londres, en marcha hasta ahora la segunda jornada de conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Ayer, y tras 6 horas de negociación, Donald Trump se mostraba optimista. Nos va bien con China. China no es fácil, al igual que su país de origen no es fácil. Allí creo que lo estamos haciendo muy bien. Ya están allí, solo estoy recibiendo buenos informes. Es un poco pronto, pero llamarán pronto. De hecho, probablemente cuando vuelva tendré mi primera llamada de ellos. Queremos abrir China y si no lo hacemos, tal vez no hagamos nada, pero queremos abrir China. Cita en Londres a la que miran los mercados financieros que operan hasta ahora con signo dispar en niveles de apertura. El IBEX 35 sube apenas un 0,03% a 14.255 puntos. Repite niveles de apertura París en los 7.791 puntos, caídas del 0,4% para el DAX alemán, mientras que el Eurostoxx 50 se deja un 0,15% a 5.413 puntos. Dentro del IBEX 35 es el sector financiero en bloque quien comanda las caídas, en especial Bankinter, que se deja un 2,6%, caídas abultadas también para CaixaBank, abajo un 1,76%, y para el Santander, que cede un 1,2%. En positivo es decir, quien lidera los avances con subidas del 2,94%, 3,56 euros. Y nos detenemos también en AENA, que sube apenas un 0,08% hasta los 239,80 euros, tras conocerse que el acuerdo alcanzado entre la Generalitat, el Gobierno Central y AENA para ampliar la capacidad del aeropuerto de Barcelona al Prat supondrá una inversión de más de 3.000 millones de euros que incluirá tanto la prolongación de la tercera pista como las compensaciones ambientales y actuaciones ya previstas en las dos terminales. Acciones de AENA que, como decimos, operan prácticamente en tablas, apenas suben un 0,08%. En el mercado de divisas, el euro consolida en los 1,1421 dólares. En el mercado de materias primas sube el barril de referencia en Europa, el Brent, arriba un 0,58%, $67,44. Y Bruselas, según informa el Financial Times, se centrará en el Nord Stream y en el precio máximo del petróleo ruso. Su nuevo paquete de sanciones. El paquete incluirá la rebaja del actual tipo del precio del petróleo de 60 a $45 por barril, así como la prohibición del uso de infraestructuras energéticas rusas. Otras noticias. La decisión del Supremo de dejar al borde del banquillo al fiscal general del Estado está sacudiendo la vida política en nuestro país. El juez Hurtado propone juzgar a Álvaro García Ortiz por presuntamente filtrar el correo donde el abogado de la pareja de Ayuso reconocía el delito fiscal. El alto tribunal cree que García Ortiz filtró el correo siguiendo instrucciones de presidencia del gobierno. Moncloa lo niega, cierra filas con el fiscal general del Estado y defiende que todo nace de un bulo. El ministro para la Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, carga contra el auto del magistrado. Y ahora nos descolgamos con un documento que dice una falsedad.
porque es falso que el fiscal general recibiera ninguna instrucción. Eso es falso. Y nuevo revés para el Gobierno. La Comisión Europea sostiene que la ley de amnistía no responde a un objetivo de interés general, sino más bien parece ser, dicen desde Bruselas, una autoamnistía por formar parte de un acuerdo político para lograr la investidura de Pedro Sánchez y porque los beneficiarios han sido claves para aprobarla. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Reparación de dispositivos móviles, muchos. Como Computer Mobile SAT, ninguno. Reparamos todas las marcas de móviles, ordenadores y consolas. Computer Mobile SAT, Chermaní 69, Torrent. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Cubirón. Somos empresa referente en montaje y rehabilitación de cubiertas y fachadas. Todo ello con la garantía de más de 40 años de experiencia y profesionalidad de la mano de un gran equipo especializado en proyectos innovadores. Cubirón. Comprometidos con la calidad y el servicio. Iniciación a la locución de Julio Madrigal. Edita Upworks Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. Esta primavera Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y más desconocidas. Descubre Biopark. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas. Elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece. Calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hoy en Mañana es tarde tenemos con nosotros Antonio Elorza, historiador, ensayista y catedrático de Ciencias Políticas, una voz crítica y profunda en el análisis político español. Se ha publicado su nuevo libro Pedro Sánchez o la pasión por sí mismo, un trabajo que nace de su frustración ante la gestión política y social del presidente del gobierno, especialmente durante la pandemia y las decisiones que han marcado su mandato. En esta obra, Elorza ofrece una mirada rigurosa y a la vez contundente sobre cómo Sánchez ha manejado el poder con un enfoque que no deja indiferente a nadie. Hoy hablamos con él sobre los motivos de este libro, sus conclusiones y qué futuro vislumbra para la política española bajo el liderazgo de Pedro Sánchez. Antonio Elorza, bienvenido a Mañana es tarde. Buenos días, sí. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, bastante divertido, viendo un poco cómo me hackean mis propios artículos, pues tengo verdaderas dificultades. Ahora mismo, para hablar con ustedes, quería pura y simplemente reproducir el artículo que he sacado esta mañana, ¿no? Y entonces, por una serie de sitios, pues me salen anuncios de Toyota. Las manos de las cloacas son poderosas y a veces pues divertidas pero inútiles, pero en fin, en ese país estamos, es un país bastante que funciona muy bien
Yo creo que es un país en el mundo actual pues de los que realmente es espléndido, y la gente de fuera es muy claro que quiere vivir aquí, y por algo serán, no es que sean imbéciles, y sin embargo pues tenemos así una serie de problemas graves, casi gravísimos a veces, en cuanto al funcionamiento de un sistema que por otra parte es un buen sistema. Y bueno, es que ¿qué le pasa a usted con su coche? Pues no sé qué pasa, pero es que no anda. Pero el coche lo ha puesto a funcionar, funciona bien, pero luego no anda. Esta extraña situación es la que, de contradicción, de casi una muniana del funcionamiento de una sociedad y de una política, es la que vivimos y la que me ha llevado a escribir este libro. Usted menciona que el libro nace de una experiencia frustrante con la gestión de Pedro Sánchez. Sí. ¿Podría contarnos un poquito más sobre esa experiencia y cómo influyó? Bueno, yo he apoyado al PSOE reiteradamente, pues ya digo, no solo a Pedro Sánchez, es decir, pues mi ejemplo más claro es que cuando ganó las elecciones Patxi López en el País Vasco, pues tenía que celebrar una reunión con intelectuales y por lo que fuera me eligieron a mí, pero eligieron también a dos intelectuales, no creo que era Carmen Uribe, otro Javier Elorriaga, un actor de cine que en tiempos pues, fue bastante famoso. Pero el problema es que el PNV toca a todo el mundo, y allí a retratarse frente al PNV pues es costoso, de manera que la reunión de Patxi López con los intelectuales terminó en una reunión conmigo. Es decir, si yo no voy a ir, pues Patxi López se reúne solo. Quiere decir con esto que he estado ayudando pues tranquilamente desde fuera, con buena conciencia. Estuve en la prefundación de UPyD, pero no me asomé, pero no entré, lo cual pues no me ha servido de nada, porque yo creo que desde Podemos se han encargado muy bien de meterme en UPyD para destruir mi imagen. Y entonces, bueno, pues seguí así hasta que en vísperas de las elecciones, pues la ministra Celaá me llamó era el 28 de octubre, y el debate televisivo era el día 4 de noviembre, para que se le diese argumentos a Pedro Sánchez, sobre todo frente a Podemos. Y bueno, pues aquello fue muy satisfactorio, pero claro, la sorpresa fue que inmediatamente se produce el abrazo con Podemos. Yo creo que fue la ministra, no sé si ella o yo lo comentamos diciendo no hubo otro remedio, pero el hecho es que ahí ya comenzaron las cosas a funcionar, porque una de mis ideas claves en el libro es que Pablo Iglesias, al que conozco mucho, he sido su director de departamento, le he defendido como profesor brillante, porque lo uno no quita lo otro, pero es un político contaminante. Y entonces creo que ahí, pues, desde el principio en la gestión de la COVID se notó su influencia, y las cosas pues funcionaron de una manera muy mala, sobre todo yo creo que la ocultación de mensajes, que es muy fácil de hacer online, luego con la persecución de la jueza y del guardia civil, que trataron de mostrar que el 8 de marzo había sido un gran error, y vi que aquello, pues, en la gestión, que ha sido muy poco criticada de la COVID, que fue un problema gravísimo, y gestionado, y ahí se ve, pues hasta los externos de las mascarillas, ¿no? Es decir, que salió bien porque la COVID se fue, pero por lo demás, pues para mí fue un ejemplo de que aquello no funcionaba, y desde entonces comencé una línea crítica que, conforme avanzaba la gestión de Sánchez, pues se ha ido haciendo cada vez más radical, hasta calificarlo de dictador. En su libro compara ciertos mensajes entre Sánchez y Ábalos con el mandato de un jefe de organización delictiva. ¿Podría explicar esta metáfora y qué implica? Sí, dígame. Sí, no tiene ninguna mala fe, aunque lo parece, claro, porque es lo mismo que el término dictadura. La propia editorial me decía, pero ¿cómo le llamas dictador? Bueno, dictador desde Roma, creo que es desde el año 506 a.C., es decir, anteayer, pues tiene una connotación, es un magistrado que concentra, por sus circunstancias excepcionales, las facultades y las competencias de otras magistraturas. Y en este caso, en un régimen constitucional, dictador es fundamentalmente el jefe del Ejecutivo, sea Erdogan, o sea Maduro, o sea Pedro Sánchez,
o sea cualquier otro o sea Orbán, que concentra las facultades de los poderes legislativo y judicial en sus manos y entonces trata de ejercer un poder único, y esto es una cuestión de una dictadura. Más allá, ¿por qué lo del gangsterismo? Bueno, pues porque el modelo que aquí se crea es un modelo que nace de la desconfianza profunda de Sánchez respecto de su partido, que le ha echado, vamos, y él ha conquistado casi manu militari con su grupo que porque Ábalos ha tenido que quedar fuera, pero que sigue funcionando. Ya no está Ábalos, pero está Roldán, y la cosa funciona igual. Es decir, que por encima del partido funciona un núcleo de poder que dictamina lo que va a hacer el partido. Es decir, no se trata de que haya un grupo dirigente del partido más o menos radical con Sánchez, sino que es como un caperuzón que está puesto encima y que dictamina lo que va a hacer. ¿A qué se parece esto? Pues yo creo que lo único parecido es el de las organizaciones gangsteriles, porque el gángster no se puede conformar con influir sobre los políticos, tiene que dictar a los políticos lo que tienen que hacer para que cumplan sus intereses. Y esto es lo que nos ha pasado, es decir, no se refiere a decir que Sánchez y estos sean unos asesinos en absoluto, se trata de que su organización del poder no es la propia de un partido político. El PSOE en estos momentos no es un partido político clásico, es un partido político sometido en todo a una organización informal que es originalmente el núcleo de lo que llamamos la banda del PRIO, y que luego se ha visto además que funciona, es decir, cuando tiene que funcionarse para hacer decisiones, para hacer intervenciones hacia el exterior, pues ¿quién habla con Puigdemont? Pues habla Cerdán, pero no como número 3, sino como hombre de confianza de Sánchez. Los vicepresidentes del gobierno no sirven. Y entonces, pues, cuando quieres atacar, ¿qué haces? Pues montas tu organización paralela, tu trama, que de personajes increíbles como la señora Leire, que son siempre, aunque hayan tenido el carnet del partido y entren y salgan, son personajes extrapartidarios y que organizan pues como podían funcionar los esbirros de una organización delictiva. Y está claro, el ejemplo de Leire es estupendo para entenderlo. Parafraseando el título del libro, ¿cómo definiría usted la pasión por sí mismo que menciona en el título en relación a Pedro Sánchez? ¿Es una cuestión personal? ¿Es política? ¿Son ambas? No, es una cosa que funciona. Pedro Sánchez es uno más de los narcisos que han existido. Nosotros tenemos en nuestra historia un tipo siniestro que tiene elementos comunes con Pedro Sánchez que Manuel Godoy, ¿no? En el siglo XVIII, es decir, un señor, porque bueno, pues en aquel caso por su vinculación con la reina y con el rey, pues actúa como dictador y nos lleva de la mano a nada menos que no a la guerra de independencia, sino a la ocupación francesa que hace posible como fue la guerra de independencia. Y entonces, bueno, pues en este caso el señor que, ¿por qué hoy hay tantos Narciso, personajes así? Bueno, pues porque la democracia ha funcionado mal, porque la democracia está en el mundo de capa caída. Y entonces es un momento de populismos, de liderazgos personales que necesariamente para afirmarse, como hace un siglo, los Mussolini and Company, para afirmarse tienen que cargarse el funcionamiento de las instituciones representativas, cargárselas o dominarlas totalmente. Y entonces esto es el asunto, es decir, es una pero esta pasión pues es posible que existiera en otras personas en otros momentos, pero el momento actual es enormemente favorable para que emerjan, y ahí está pues pensar lo que fue Chávez en Venezuela, después Maduro, lo que es Pedro Sánchez, lo que es Orbán, lo que es Erdogan, lo que es Ortega, tal, lo que quiere ser. Es muy curioso que en un sistema de izquierda tal que funciona mal que bien, pero al final más bien, pues ahí te encuentras con que Evo Morales aspira también a esto. Es decir, en la medida en que no funcionan las instituciones bien, aparecen las ambiciones personales tratando de imponerse. Y Pedro Sánchez es un modelo obsesivo de esta enfermedad política. Comenzábamos la entrevista hablando de ese punto de inflexión que fue la pandemia. ¿Puede ser que haya servido como excusa para concentrar más poder en la Moncloa? Sí, yo creo que fue el momento en que
¿Qué iba a pasar? Pues es muy difícil sin la pandemia, pero con la pandemia sabemos lo que pasó. Es decir, el momento es que se produce, además los calendarios ahí son siniestros. A comienzos de marzo comienza a dispararse, se ve que se va a disparar el COVID. Entonces, ¿qué hacer? Y hay la presión. A ver quién le quita a las niñas yo a las feministas las respeto enormemente, pero las niñas de Pablo Iglesias, como su estupenda compañera y otras parecidas, que son ultra feministas, pero que les importa un pepino que las maten y las encarcelen a las mujeres en Irán y en otros países. Es decir, este tipo de radicalismo que en ese momento florecía con el nuevo gobierno, no podía quitarle el caramelo de la manifestación. Y entonces, bueno, pues se planteó esto, se hace la manifestación en contra de todos los criterios razonables, se produce el disparo que está recogido en el libro de los contagios y que la jueza Rodríguez Medel y el coronel Pérez de los Cobos supieron apreciar, y entonces eso hay que taparlo y el procedimiento es el mismo que utiliza Podemos. Por eso insisto que Podemos es contaminante, porque en el fondo, pues Pablo Iglesias no aporta absolutamente nada a la ciencia política, salvo decir que la guillotina es la democracia y cosas, y su desesperada lucha por el poder y para destruir imágenes de otros. Pero ¿qué hace ahí maravillosamente? Pues lo que hizo consigo mismo. Hoy en día es imposible perseguir la formación de Podemos. ¿Por qué? Pues porque han borrado todos los mensajes. El problema que hay en el online es que tú puedes borrarlo. Y llegado a caso luego puedes incluso resucitarlo. Pero en ese momento, pues yo creo que es lo que pasó. Hubo mensajes borrados de Fernando Simón, y se trataba de borrar. Aquí no ha pasado nada, nosotros lo hemos hecho estupendamente, y nuestro balance es positivo. Y comienzas ahí a tener que forzar el poder, entra en el juego de las mascarillas. Si tú tienes un poder de esa naturaleza que yo llamo galasteril, si tú estás en el poder y nadie te controla, ¿por qué no vas a robar? ¿Por qué no te vas a poner a vender mascarillas y a enriquecerte? Y se genera toda una serie de dinámicas en las cuales el poder se sale de la ley, cada vez tiene que ir más allá en su afirmación frente a los otros poderes, y nos llegamos a la situación actual donde, bueno, pues de la misma manera que en tiempos pues una tesis plagiada en cualquier otro país significaba la muerte de un ministro, aquí no significa nada, pues aquí en estos momentos pues lo que está pasando con el fiscal no significa nada, y el Tribunal Constitucional pues se va a dedicar también, no solo ya, porque lo importante no es que de una bala la ley de amnistía, es que de hecho esa, como se va a hacer, convierte al Constitucional en legislativo al servicio de Sánchez para todo lo que sea necesario cargarse en la Constitución. Y esta situación tan grave es en la que nos encontramos. Y don Antonio, ¿los ciudadanos son conscientes del tipo de liderazgo que usted describe en el libro? Porque yo me da la impresión de que estamos como aletargados, ¿no? Sí, es una... Bueno, pero también mis queridos especialistas, yo siempre he sido progresista, pero claro, si los jueces progresistas, porque está un juez progresista al frente del cacharro, lo admiten todo y lo defienden con la espada levantada, y los ciudadanos, yo tengo un ejemplo de hace pocos años. Yo no soy religioso, pero el arte considero que es un patrimonio de la humanidad, y desde siempre, como he mirado con muy desconfianza a Erdogan, me imaginé lo que iba a hacer, no imaginé porque daba signos de convertir en mezquita a Santa Sofía, lo cual ya, bueno, pues es un asalto, porque Mustafa Kemal la hizo un museo, pero esto significaba tapar las imágenes, es decir, el vandalismo de suprimir la más maravillosa iconografía bizantina que se conserva. Y entonces, ¿qué pasó? Que los historiadores del arte españoles ni una protesta. Llamé a la Sociedad Española de Amigos de los Museos y me contestaron, dijeron, es que es un museo, Santa Sofía. Y me dijeron, es que es un museo que no es español, como nosotros no somos españoles, lo que pase ahí no nos importa. Es decir, esta insensibilidad,
yo creo que es clave en estos momentos. Por eso yo insisto en lo de la calificación de dictadura, y insisto hoy en un artículo en The Objective. Es una cosa absolutamente técnica. El negarse a ver que es una dictadura te impide entender la realidad. Incluso buenos especialistas, como por ejemplo, pues no sé, muy críticos como Ignacio Varela o José Antonio Zarzalejo, no. El otro día Rubén Amón, es que solo nos falta creer que en la frivolidad de que esto es una dictadura. Comparemos con Franco, sí, pero es que las dictaduras, perdona, las hay de todos los colores, ¿no? Es decir, la dictadura es un régimen político de concentración de poderes y de eliminación de la división de poderes, punto. Y entonces, claro, si esto que es fundamental, porque lo que nos está pasando es que con esta dictadura no solo estamos afirmando el poder de un señor que quiere, como Mao Zedong, tener un poder milenario, sino que además se está cargando la Constitución. Y en eso, de mala manera, torpemente, porque lo hizo torpemente, tenía más razón que un santo la señora Ayuso, porque las lenguas están jerarquizadas en la Constitución. Si quieren ustedes que las 4 lenguas sean iguales dentro de la ley, hagan una Constitución a la Suiza con todas las lenguas españolas. Pero si no, defendamos la Constitución. Y esto es lo que, punto por punto, como la cosa más normal del mundo, la dictadura se va cargando, y de forma increíble, para mí, muchos colegas y críticos que son enormemente lúcidos no le dan, es como el que está en un supermercado anotando los artículos, pero se niega a dar al total. Insisto, no se trata de decir que esto es criminal como gangsterismo, ni que es malísimo como dictadura. Es que esto tiene unos efectos en la destrucción del sistema democrático, que es nuestro punto de partida. Y lo veo bastante claro, pero bueno, seguiré predicando en desierto, no me preocupa. No estoy tan, si me permite, no estoy tan en desierto. El libro se presentará el día 18 de junio en Madrid. Lo va a presentar una mesa presidida por Juan José Laborda, expresidente socialista del Senado. El principal ponente será Manuel Aragón, ex magistrado del Tribunal Constitucional, el hombre que hizo la lucha más clara para que el Estatuto de Cataluña no se saliera de la constitucionalidad, y ahora es el adalid de la lucha contra la ley de amnistía. Una escritora, Gabriela Bustelo, y un psiquiatra, Enrique Vaca, especializado en el análisis de las personalidades autoritarias. Yo creo que esto es lo que se puede hacer. Si mis queridos colegas siguen diciendo que esto es malo, que hay que corregirlo, y los políticos pues al final no renuncian, unos a unas formas excesivas que les autoanulan, otros optan por una moderación. Termino con esto de las lenguas. Es que una cosa es que le reprochan a Ayuso que ella defendió las lenguas, claro, y yo también defiendo las lenguas, pero cada uno en su sitio, y el sitio lo fija la Constitución. Si nos lo cargamos eso, pues ¿en qué terminas además? Porque es que vamos a normalizar, es la convivencia de una selección vasca contra una selección española, que al final todo el público se lía a gritos contra la selección española. O es un concierto que preside ella en plena convivencia catalana y he recibido a los gritos de independencia. Es decir, que es una gran mentira y una peligrosa mentira, cuando realmente la convivencia es en estos momentos cumplir la ley, ajustarse a la ley y convivir entre los partidos, no como quiere Sánchez, sino como quiso Feijóo, y en estos momentos pues resulta prácticamente imposible. ¿Es usted optimista, para finalizar, don Antonio, es usted optimista o pesimista respecto al futuro político de España en los próximos años? Bueno, yo creo que es muy importante. Con el Constitucional no hay que contar, porque ya se ha visto como de los ERE, y con esto y además es que una de las cosas tremendas es de los críticos del gobierno, insisto, es que muchos critican, pero de una manera genérica. Hay que precisar, estamos en un régimen político, en un sistema político que está perfectamente tan analizado como las enfermedades del riñón, y que tiene que tener su diagnóstico y que tiene que tener su respuesta y su tratamiento. Entonces, si no hacemos esto, pues la cosa está mal. Entonces,
por el Constitucional a corto plazo no hay que hacer, porque además el amigo conde Pompido, pero eso de la creatividad lo transforma realmente en una cámara legislativa. Entonces va a ser una cámara, con lo de la amnistía ya se produce el fenómeno lógico pero absurdo al mismo tiempo de que se introduce en la Constitución un principio radicalmente anticonstitucional. Entonces por ahí hay poco. El otro lado es más sensible, que es que los jueces que están siendo verdaderamente heroicos, porque claro, una cosa es que hay una opinión crítica de todos, de los delincuentes, de los hombres libres, de los ácratas, de todo el mundo, contra la acción judicial y contra la aplicación del derecho. Pero lo tremendo es que aquí la campaña es dirigida por el ministro de Justicia. Así es. Yo me asombro que la prensa extranjera no lo recoja, porque esto sí que no se da ni en la Hungría de Orbán, ni en Erdogan. Es decir, y claro, ¿por qué no sé? ¿Por qué soy pesimista en esto? Porque es de una coherencia, esta especie, en lo que yo llamo el dominio gasteril del sistema político democrático, es tan coherente. Al Capone era muy coherente, los personajes de Scorsese son muy coherentes. Es que están dispuestos a jugarse la piel, y de hecho a jugar nuestra piel, con tal de que la amenaza que en estos momentos la ley está haciendo caer sobre ellos, ¿no? Y ahí yo creo que esta es la batalla definitiva. Una batalla que bueno, pues yo personalmente, ¿quién me iba a decir a mí con más de 80 años que de soñar en el 98 y de participar en la transición democrática, pues me iba a encontrar en esta tesitura, enfrentado abiertamente además a un señor y a un partido a los cuales se ha apoyado abiertamente en fechas recientes? Pues don Antonio Elorza, le voy a dar una última hora, que seguro que usted ya la sabe. En estos momentos la UCO está registrando la casa de Ábalos por el caso Koldo. Claro, sí, es que es una cosa terrible el que estamos en la necesidad, pero en cierto sentido, vuelvo a decir, es lógico, es decir, el funcionamiento del clan y su funcionamiento es lo que dejaron claro, más que en el libro, desde luego, porque en el libro no los conocía, los mensajes de Ábalos. Es decir, eso no es el funcionamiento de un partido político. Bueno, un partido, el jefe puede ser el secretario general o el presidente, tal, puede ser dar órdenes, oye, pues dime esto, tal, ¿no? Pero no, ese es un imbécil, sus declaraciones son vomitivas, ponlos en línea. Perdone, eso es el reparto, las órdenes que da el líder de Chicago años 30. Así es. Posiblemente, claro, Pedro Sánchez lo hace ingenuamente porque no ha vivido ni conoce años 30, pero el problema es ese, es una estructura de poder que no es la estructura de poder de un partido político. El resultado es que entonces el partido se envilece y se degenera y se convierte en totalitario, pero que funciona. Yo me fijo mucho en los detalles, y entonces un detalle que ha sido apasionante para entender lo que sucede es el caso Lobato y uno de Castilla y León. Cuando ven que los van a echar, protestan, van a hablar con Susana Griso. Yo tengo que dejar esto claro, al día siguiente se convierte en una oveja silenciosa. Sí, desaparecen, sí. Esto es lo que me hace a mí ser pesimista, porque claro, se produce una situación en la que, claro, yo estoy esperando, hasta ahora de momento, pues el momento en que, de momento ellos prefieren conmigo la táctica de la batalla de Zama de Escipión contra Aníbal, de dejar que la carga de elefantes pase y que nadie se dé cuenta. Yo creo que eso es lo que están haciendo, al margen de hackearme artículos y cosas así. Pues... Sí, pero lo que sí es posible es que algún día, pues a mí o a cualquiera, igual que destruyen porque claro, esto es la herencia de Podemos, de los famosos, es que nos olvidamos cosas que parecen de la prehistoria, pero ¿qué es lo que está haciendo hoy Ábalos o este otro señor tan poco atractivo que es Óscar López, o no digamos ya Óscar Puente, con cualquiera que hace de oposición? Son scratches, son actos violentos de destrucción de la imagen. Así es. Y bueno, pues yo, desde luego,
conmigo hay una cosa que está claro: no me van a callar ni me van a sacar de posiciones democráticas. Pues don Antonio Elorza, historiador, ensayista, catedrático de Ciencias Políticas, gracias por habernos atendido Mañana es Tarde y mucha suerte con este libro Pedro Sánchez o la pasión por sí mismo. Lo importante es que sea un poco eficaz, que sea un libro que haya una polémica, porque claro, a mí nadie me contesta. Es una cosa preciosa, porque me pasó ya con el islamismo, que también yo tuve ahí mis cosas y mis amenazas de muerte, y con ETA, que también tuve mis amenazas de muerte. Nadie me contesta. Es decir, porque si no, pues si yo digo estupideces, la cosa es bien sencilla, se hace un artículo, ¿pero qué dice este imbécil? No, pero aquí conmigo la cuestión es en este caso silenciar, y vamos a ver, lo importante es que esto cumpla y que se contagie un poco de mis colegas que son críticos muy lúcidos y de todas las tendencias políticas, a no limitarse a anotar cosas parciales para encontrar un objetivo, sino que traten de ver al total, porque lo que nos enfrentamos es un sistema muy coherente, muy frágil y muy coherente al mismo tiempo. Muchas gracias. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por habernos atendido. Un auténtico placer. Gracias. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. El Puerto de Valencia dedica el mes de junio al medio ambiente y lo hace de la mano de Mafalda, con una exposición que combina ironía y humor con información sobre actuaciones reales en sostenibilidad. Consciencia en Verd, conciencia por el medio ambiente. Exposición Consciencia en Verd, Puerto de Valencia, edificio del reloj, del 2 al 29 de junio. Todos los miércoles a las 12:30 y Mañana es Tarde, Intereconomía Motor, con las últimas novedades del mercado. Conducido por Nacho Santos, hablaremos de coches, motos y movilidad, con protagonistas valencianos y las mejores novedades. Intereconomía Motor, los miércoles a las 12:30. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas, elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece: calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. No vendas lo de otros. Vende tu propia marca de fibra y móvil. En Red Telecom te ayudamos a crear tu operador, con todo el soporte y la experiencia para que tu negocio crezca. Haz que tu cartera de clientes trabaje para ti. Conócenos en redtelecom.es. La vida sigue su curso, pero cuando llega el momento de despedir a un ser querido, necesitamos un apoyo cercano y comprensivo. Funeraria La Serranía está contigo en este difícil trance, ofreciendo un servicio integral, personalizado y durante las 24 horas del día para que puedas despedirte con tranquilidad. Llama ahora al 618 87 88 19 o contacta en funerarialaserranía.es, porque juntos podemos honrar a quienes amamos. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá.
Una mujer cayó desde un 5º piso en Recoleta. Eso dijo el parte policial. Lo que no dijo, lo que nunca dice, es quién era esa mujer antes de caer. Lo que no cuentan es quién abrió la ventana, o si fue ella. Yo la conocía, y no puedo callarme más. Hoy nos acompaña una autora imprescindible de la literatura contemporánea en español. Claudia Piñeiro ha sabido narrar como pocos las fisuras de lo cotidiano, los juegos de poder, los silencios incómodos que atraviesan a las sociedades latinoamericanas. Con obras como Las viudas de los jueves, Elena sabe o Catedrales, nos ha enfrentado a lo estructural, la injusticia, el patriarcado, la culpa o el deseo. En su más reciente novela, La muerte ajena, publicada por Alfaguara, Piñeiro vuelve con un thriller agudo, oscuro y ferozmente actual. Una joven muere al caer desde un edificio en Recoleta. La periodista Verónica Balda, una voz de la radio, una voz poderosa, sabe quién es. Y sabe también lo que nadie quiere contar. Prostitución VIP, medios de comunicación, poder empresarial y la eterna pregunta: ¿quién narra la verdad y para qué? Vamos a intentar hablar de todo esto con la autora de La muerte ajena, Claudia Piñeiro. Un verdadero lujo tenerte aquí, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Corriendo como siempre cuando venimos a hacer las promociones es lo que tiene. Sí. Menos mal que Valencia es bonita. Sí, precioso. Oye, ¿cómo nació La muerte ajena? ¿Fue una imagen? ¿Fue una noticia que recibiste? ¿Una voz interna lo que te disparó la historia? Mira, en general todas mis novelas empiezan con una imagen disparadora. Esa imagen disparadora se me queda en la cabeza, luego los personajes empiezan a moverse, a mostrarme cuál es el conflicto, y si esa imagen queda, siento que ahí hay algo para empezar a tirar del hilo y ver qué novela hay ahí adentro. Pero en este caso en particular, empezó con una imagen disparadora que en otros casos no sé de dónde viene, porque tiene la categoría de los sueños. Uno sueña algo y no sabe exactamente por qué soñó lo que soñó. Acá claramente había habido un caso en Argentina de una mujer que había caído de un piso en una zona muy privilegiada de Buenos Aires, y que esa chica era una chica escort, y esa imagen de esa mujer cayendo me persiguió bastante tiempo, y luego, bueno, me fui por el lado de la ficción. Esto no tiene nada que ver con esa historia, pero sí es cierto que hubo un caso que me disparó esta historia, y que no era la primera vez que una mujer cae en circunstancias parecidas de una ventana en Argentina. No, en Argentina últimamente vemos muchas noticias de influencers, de gente de OnlyFans y demás que de repente desaparecen. Ah, no sabía eso. Sí. Verónica Balda, que es la protagonista, es periodista de radio. ¿Por qué elegiste este medio como punto de vista narrativo? ¿Qué potencia tiene una voz hablada, una voz radiofónica en una historia donde la verdad es difusa? Bueno, por lo pronto, yo trabajo hace 10 años en una radio. No digo que soy periodista porque no estudié periodismo ni tengo el oficio del periodismo, pero sí es cierto que hace 10 años que tengo una columna en un programa de una periodista muy conocida en Argentina, se llama María O'Donnell, donde yo hablo de libros, series, películas, etcétera. Entonces el ambiente de la radio, esta cosa de estar, ¿no?, con los cascos y hablando, y yo siempre haciendo ruido con las pulseras, y todavía 10 años después me retan y demás, lo conozco muy bien, y es un medio que me gusta muchísimo. Nosotros la pasamos muy bien además haciendo radio, entonces queremos a esa forma de hacer periodismo. La periodista que dirige el programa en el que yo estoy es una de las periodistas más prestigiosas y más atacadas por el gobierno también, porque hace mucha investigación interesante y es muy objetiva y demás. Y es una periodista de radio, porque a veces parece que los grandes periodistas están en los medios gráficos, ¿no? Y sin embargo es una periodista de radio. Y bueno, es un mundo que conozco y que me atrae. Verónica es fuerte, es lúcida, pero también está rota por dentro, ¿no? ¿Cómo construiste esta ambigüedad sin perder la empatía con la persona que está leyendo la novela?
yo creo que siempre hay que mostrar las debilidades de los personajes y sus dobleces, ¿no? Y entonces, por un lado, vos tenés una periodista que es muy segura de sí misma, que está muy segura de cómo hay que ejercer el oficio y se queja de muchas de las nuevas cuestiones, ¿no? De por qué se le da demasiada difusión a determinada noticia que no tiene importancia desde el punto de vista informativo, pero porque la gente se queda escuchando y eso te da rating. Distintas cuestiones, desde eso hasta que ahora todos tenemos que estar más o menos bien arreglados. Hace años atrás vos vendrías a la radio como querías y ahora un poco te fijas qué remera te pones y demás, ¿no? Entonces todas esas cuestiones me parecían interesantes. Pero básicamente ella, a partir de esos daños internos que vos bien dijiste, ella viene de una historia donde su padre la abandonó, armó otra familia, ahí hay unos daños, un trauma muy temprano, a los 15 años, ella se constituyó como, puso su pie para poner un lugar fuerte en su profesión. Entonces ella, antes que nada, es periodista, ejerce el oficio de la mejor manera que puede y eso la sostiene. Y mientras tanto, todo lo demás no lo muestra. Entonces, ¿cómo hacen empatía? Mostrando esa otra parte, porque esa parte te muestra la debilidad, por qué llora, qué desea, ¿no? En definitiva, es persona. Claro, y entonces de a poco poder mostrar que eso ella no lo estaba exponiendo porque ahí había una herida que tenía obturada y cuando se abre y puede salir esas cosas para afuera, me parece que ahí se genera más empatía, ¿no? Y otro de los personajes que me atrevería a decir que es un arquetipo del poder o una suma de muchos rostros no malvados, pero sí poderosos, es el empresario que está vinculado con la prostitución. Sí, es un empresario que él te diría que tiene una chica escort que de alguna manera quedó fija con él, pero a su vez me interesaba en la novela como trazar líneas familiares de una familia que hoy es este empresario que recurre a las chicas escort y demás, no solamente para satisfacer deseos sexuales, afectivos, lo que sea, sino porque también le sirve para espiar a alguien o le sirve para poner en una lista de diputados o de concejales o de lo que sea porque está armando un partido político donde no tiene suficientes mujeres. Entonces hay un uso que va más allá del cuerpo de las mujeres, hay una manipulación de la mujer. Y si vas hacia atrás en la familia de este señor, encontrás que tenía también lazos con militares que durante la dictadura abusaron de mujeres que estuvieron en centros clandestinos de detención, ¿no? ¿Qué es más peligroso, el silencio o la distorsión? En este momento, hoy, yo creo que la distorsión es peligrosísima. Todo el tiempo estamos viendo cosas distorsionadas que no sabemos si son reales. Y me parece que el silencio de estos tiempos, en mi país, creo que en el país de ustedes, por suerte por el momento no sucede, tiene que ver con el miedo a hablar, ¿no? O sea, todo el mundo dice, no, pero no hay censura, estamos en el siglo XXI. No hay censura porque no hay un censor, no hay alguien que te dice esto no se puede decir, pero como cuenta la novela, se espía a los periodistas, se los ataca, se les busca carpetas personales a través de los servicios de inteligencia para ver si se le puede atacar con algo, y todo eso genera un temor a hablar. Entonces las voces se van callando, no porque hay un censor que te dice que no puedes hablar, sino porque vos mismo no querés pasar por eso que te están haciendo pasar, ¿no? Es que aquí está pasando. Ah, bueno, yo no hablo en general cuando no conozco tanto un país porque digo, quizás lo digo y aquí, de hecho, están generando leyes para que haya compañeros que no puedan entrar en el Congreso de los Diputados a hacer preguntas. Según el medio de comunicación, pues te tildan de pues o este fascista o el otro es no sé qué o ultraderecha, y está la cosa complicada aquí en España, muy complicada. Tu novela toca la prostitución, ya lo hemos dicho, pero como un engranaje del poder, que es lo que estabas contando, ¿no? No como la prostitución que podemos pensar de forma marginal. ¿Por qué decidiste poner ese vínculo tan explícito en el libro? Porque lo que más me interesaba cuando apareció esta historia, que a mí me parece como la historia de dos hermanas, una hermana es la periodista, la otra es la chica escort, no se conocen, a partir de esta caída es cuando empiezan a conocerse. Lo que me interesaba, donde me interesaba sumergirme era en la relación entre la sexualidad y el poder en el siglo XXI. La prostitución es una parte de todo eso, pero lo que me interesaba era ese vínculo, ¿no? Y en ese vínculo aparecen los poderosos manipulando mujeres. Entonces no me importaba tanto, o no era lo que quería contar en esta historia, cómo se
se ejerce la prostitución o qué tipo de relaciones tienen, ir al detalle de la relación particular entre ese hombre y esa mujer, esa relación sexual, sino a cómo esas mujeres son utilizadas por estos hombres para determinados fines. Me parece además que siempre yo hago un raconto de casos en los cuales las mujeres, las prostitutas o las trabajadoras sexuales han acompañado estos procesos antes y ahora, pero en el siglo XXI hay algunas diferencias. Por ejemplo, la exposición, ¿no? Ya antes un hombre que tenía mujeres, digamos, estaba acompañado por mujeres que venían de este lugar, trataba de taparlo y mostrar su familia bien constituida. Hoy parecería que está bueno para algunos hombres exponer la mujer que han conquistado, supuestamente. En realidad la conquistan con dinero, con bienes, con otras cosas, pero digamos, mostrarse como, mirá la mujer impresionante y sexualizada que tengo. Como un trofeo, ¿no? Como un trofeo muy sexualizado, por otra parte, ¿no? ¿Quieres provocar incomodidad en el lector? Yo quiero provocar la inquietud y la reflexión, ¿no? Que estés molesto y que digas, bueno, ¿y qué pienso yo de esto, el lector, ¿no? La novela abre preguntas, ¿no? Esas preguntas no necesariamente tenemos que contestarlas porque parecería que tenemos que contestar todo, ¿no? Esa cosa de que a vos te plantean un tema y todos tenemos que tener opinión de todo, y eso genera también en las sociedades mucha grieta, ¿no? Porque te tenés que poner de un lado y de otro, y a lo mejor en el medio hay muchos más lugares de coincidencia. En este punto también es una discusión que está abierta en el feminismo. Hay mujeres que son abolicionistas y que piensan que hay que prohibir la prostitución. Hay mujeres que son regulacionistas y piensan que hay que regularla. Y en el medio, muchas de nosotras que cuando escuchás un argumento decís, algo de razón tiene, y cuando escuchás al otro también decís algo de razón tiene, y seguimos preguntándonos, bueno, ¿cómo encauzar esto, ¿no? Por lo pronto, respetando a las mujeres que trabajan en este oficio como trabajadoras sexuales, ¿no? Claudia, ¿asumiste riesgos al escribir esta novela? ¿Y tuviste dudas sobre cómo contar ciertas escenas? Riesgos literarios, no riesgos reales, ¿no? Pero sí hay una cosa que tiene que ver con ir a investigar, ¿no? Ir a hablar con jueces, ir a hablar con personas involucradas en casos que tuvieron que ver los espías, los servicios de inteligencia, las mujeres que trabajan en trabajo sexual, y encontrarte que hay una pared de donde que no puedes seguir, ¿no? Que hasta acá puedes investigar y más allá no hay nada. No puedes investigar vos ni puedes investigar el juez, ¿no? El juez te dice, la verdad que estos casos son muy difíciles porque yo puedo seguir investigando si hay una ruta de dinero negro, por ejemplo. Pero cuando se involucra el trabajo sexual y algunas cuestiones de mujeres que podrían denunciar un delito, tienen que ellas denunciarlas, y a lo mejor por temor o lo que sea no lo denuncian, entonces yo ya no puedo seguir. Y lo que hice es tomar esa pared y decir, bueno, si acá no puede seguir el periodismo, acá no puede seguir la justicia, puedo seguir yo como ficción, porque en definitiva yo invento, ¿no? Tengo que tratar de hacer una ficción que sea creíble, que sea verosímil. Pero el riesgo era ese, ¿no? Inventar algo que no está abierto para que todos lo veamos. En algunas entrevistas has dicho que no te interesa escribir solo para entretener. ¿Sientes que hoy más que nunca la ficción, a pesar de que es ficción, debe tener una responsabilidad social? Yo creo que cada uno de nosotros en el trabajo que ejerce tiene una responsabilidad social. Algunas son más importantes, otras menos. Ustedes como periodistas también, pero bueno, la persona que trabaja en un comercio también. Todos tenemos ciertas responsabilidades sociales. El asunto es que las asumas o no las asumas. A mí me parece que la literatura es contar historias, no necesariamente para el entretenimiento banal, en ese sentido quizás lo dije, pero sí para contarnos como desde que el mundo es mundo, nos venimos contando historias los unos a los otros, y eso implica abrir las cabezas del que escucha esas historias, tener una comunidad donde estamos hablando y contándonos cosas, usar el lenguaje, que es algo riquísimo que tenemos. Ahora, el activismo, que yo soy muy activista, lo separo un poco de la literatura. Pero ¿qué pasa? Yo soy la misma persona. Entonces, por más que lo separo y yo no escribo una novela para hacer activismo sobre un tema, no es que yo dije voy a hablar sobre la prostitución y voy a hacer activismo sobre esto, pero mis personajes salen a la calle que estoy yo, en el tiempo que estoy yo, mis novelas son contemporáneas y se encuentran con estos problemas que son los problemas que me encuentro yo. Y entonces, por más que vos quieras separar, una vez que te pones a escribir, intentás de no ser maniqueo, de que no esté tu punto de vista en los personajes, sino los que a ellos les correspondan, pero es muy difícil escindirse totalmente. He leído una definición tuya que me ha encantado. Dice, Claudia Piñeiro no escribe para consolar, escribe para mostrar lo que no queremos ver, lo que muchas veces nos negamos a nombrar.
bueno, creo que me representa, siento que me representa y a veces me quejo de eso y algunos se quejan. Algunos me han dicho que yo estoy todo el tiempo levantando las alfombras para ver qué tierra tiraron abajo de esa alfombra, ¿no? Pero bueno, es esa curiosidad de... Me parece que cuando no miramos esas cosas en algún momento explota. Es muy difícil no reconocer lo que pasa durante mucho tiempo extendido, ¿no? Y es mejor asumirlo y tratar de solucionarlo. Pero también es una forma de un compromiso de ti como autora, ¿no? Con el lector. Yo tengo mucho respeto por el lector. A mí me parece que al lector no hay que engañarlo, ¿no? Y contarle un mundo que no es el real también es engañarlo. Entonces me parece que hay que ofrecerle estas historias al lector para que él saque sus propias conclusiones. Porque a veces el dolor no es solo lo que nos pasa, ¿no? A veces es lo que elegimos sin mirar. Sí, puede ser. En el caso de la protagonista, tiene un dolor ahí tapado y justamente hasta que no puede abrir esa herida nuevamente y mirar, no lo va a poder solucionar. Esta novela, que tiene partes muy dolorosas para ella, de todos modos hay una esperanza de que a lo mejor una vez que abrió esa herida, algo puede hacer con eso. Pues Claudia Piñeiro, La muerte ajena, es una novela que habla de la impunidad, del poder, de las múltiples capas que tiene la verdad y del lugar incómodo en el que quedamos cuando el silencio se vuelve cómplice. Gracias por tu voz, gracias por tu claridad y por seguir incomodando, pero con mucha elegancia. Claudia Piñeiro, muchas gracias. Un auténtico Gracias a placer. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Ha sido un auténtico programón el que hemos tenido en este martes 10 de junio. Me dice Gomar ahí, hace así. Gomar, que hoy tienes faena. Fulquier, renovado en el Valencia. Don Dimitri, ¿cómo no iba a renovar un señor que viene del Granada? Si es que, vamos a ver, si es que esto no tenía otro sentido. Eso por un lado, y por otro lado, acordaros que a las 8:30 comienza las semifinales de Liga ACB entre Valencia Basket y Tenerife desde La Fonteta, con la narración de Juan Carlos Villena y la dirección de David López. A las 6 tenemos una cita con mi serranito, con mi querido Diego Barea, para hablar de sintonía serrana. Y mientras tanto, pasan los días y pasa la vida y pasa Mañana es tarde. Ha sido un auténtico placer, gracias a Ramón, a Paco, a Atenea, por supuesto, en el control técnico, y a todos vosotros que habéis estado ahí al otro lado de la radio, de la pantalla o de lo que sea, acompañándonos, que nosotros también necesitamos vuestro apoyo de vez en cuando. Mañana, más y mejor, besitos y abrazos. Los momentos más amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante de cualquiera que se atreva a respirar. Cabalgamos con el frío por el norte hasta el tiempo seco y cálido del sur, y no hay nada que me agite más la sangre que cambiar desde la noche hasta la luz. Oh, oh, oh. La carretera me dice ¿dónde